Hola Miquela, ¿cómo estás? Ya estamos al aire, Ya estás no, en realidad estamos grabando y como pero siempre yo... es No, sin corte, sin edición. cero, lo que venga. Casi al aire, pues, Vitel. Es casi al aire, es casi en vivo. ¿Qué vamos a Casi, hablar hoy casi. día? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Depresión, Ditel. Depresión, Continuación de... de espacio, presión, para que no vayan a pensar de que de repente es tristeza. Depresión y la gente, ay, no, van a hablar de cosas. Vamos a conversar acerca de la presión. Correcto, de la presión. Oye, pero hay mucha gente que todavía piensa de que estos conceptos no son importantes, ¿ah? Hay que conectarlos con exalumnos de Pre-Flight que ya han hecho el curso porque, de hecho, como dije en el video pasado, eso lo vemos en aerodinámica, instrumentos, meteorología, performance, o sea, estos conceptos básicos, ¿no? Claro, mira, mi café del lado oscuro, de Dark Side. Siempre tomo café del lado oscuro. Escúchame, lo que pasa es de que no solamente son para... estos conceptos le van a servir a todos los pilotos, refrescarlos, porque si eres piloto, necesitas entender este tipo de videos y conceptos, porque te van a servir para asociarlos con meteorología, te van a servir para asociarlos con aerodinámica, con... ¿qué otro? Con instrumentos, ¿no es cierto? Todo esto. Performance, todo está muy Performance, está todo relacionado. relacionado. O sea que sí tienen que llegar hasta el final del video. Y sí, claro, esto es para pilotos que realmente quieren investigar y que les gusta y no quieren ser de los que reciben solamente la información así, rapidito. No, son los pilotos que nos están escuchando ahorita, son normalmente los que les gusta estudiar bastante. Se quedan hasta el final del video. Ya los conozco ya. ¿De qué vamos a hablar ¿Qué entonces? tiene? Presión, presión, Sí, presión, depresión. pero no, no depresión, como tristeza, no, de eso no, estoy deprimido. No, tampoco depresión, de esa presión que le mete, ¿no? Que tu mamá te dice, tienes que antes de salir limpiar tu cuarto, eso es una presión. O el trabajo, ¿no? El jefe que te dice, si no te vas Claro, hasta las claro. 5. No, esa Vamos presión no. a relacionarlo a la parte Física, meteorológica, puede ser meteorológica, física. física, sí, correcto. Sí. Bueno, ya pues, Itel, yo te hago la pregunta, porque la vez pasada tú me preguntaste, a mí me toca. ¿Qué Dale. es presión? Primero. Presión. Presión es una eh, magnitud, una escala que puede ser dada por una fórmula muy sencilla. ¿No? Relaciona la fuerza en un área específica. Presión es fuerza sobre área. Hay diferentes tipos de presiones, que en realidad es una larga historia cuando hablemos de presión dinámica, que Es no creo un que la lleguemos a tocar video, en video detalle, aparte. video aparte, porque realmente la presión estática, ¡ay! Como presión, tiene el nombre, pero se desempeña de otra manera. Pero presión, fuerza sobre área, Exacto. ¿no? Muy bien, Ditel, aprobado. Gracias, gracias. Listo. No, ya, tengo mi nota. Correcto, adelante. Y ya. Pero en este video lo vamos a relacionar a lo que hablamos la vez pasada. En el último video hablamos de temperatura, ¿no es cierto? Que era Correcto, calor, temperatura y calor. que Voy era a dejar el link. temperatura Oye, exacto. tenemos que hacerla de YouTube, ¿ah? Porque estamos saliendo de YouTube. Voy a dejar el link acá arriba. Sí, En voy a algún dejar el link. lugar En por algún la lugar lo pantalla. voy a poner, pero En algún lugar va a den salir. clic. Den clic. Correcto. Ya, perfecto. Entonces lo relacionamos a la temperatura, pero no sé cómo lo quieras llevar, Ritel. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura? Ah, ok, vamos hablando entonces de presión y su relación con la temperatura, porque esto es algo que mucha gente a veces me pregunta respecto de, oye, a veces no entiendo qué es lo que ocurre con la presión. Tenemos que analizar una cosa. Cuando hablamos de la presión normalmente en los cursos de aviación, estamos hablando de la presión atmosférica. ¿Ok? Estamos hablando de nuestra presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica, hay que recordar algo. La presión atmosférica a nivel del mar, nosotros la medimos como 29,92 pulgadas de Pulgadas. mercurio 1013 punto 25 milibares, una atmósfera. Y acá viene otra medida que me interesa bastante, que me parece bastante... Esta es bastante PSI. asertiva. ¿O qué? Sí, en PSI, en libras por pulgada cuadrada, que es catorce punto Punto siete 7. correcto, PSI. 14,7, porque ahí tienes, mira, presión
¿Qué cosa es? Fuerza sobre un área. ¿No es cierto? Presión es fuerza sobre un área. Fuerza, ¿cuál es? 14.7 libras Claro. sobre un área que vendría a ser una pulgada Ujú. cuadrada. Y nosotros a veces la gente no se pone a pensar en que realmente la atmósfera está en todo momento ejerciendo una fuerza sobre nosotros y sobre todo el área de la superficie de la Tierra, porque eso es finalmente presión, fuerza aplicada en un área determinada. Correcto. Presión y todo el tiempo. Ujú. 14 O sea, Exacto. tú agarras una pulgada cuadrada en tu piel, cuadrada, 14.7, perdón, una pulgada cuadrada, ahí hay 14.7 libras. Por cada pulgada de tu piel, por cada 3 centímetros cuadrados aproximadamente, la Tierra te está empujando casi con 7 kilos. 7 kilos. 7 kilos por Sí. todos lados. O sea, nos está aplastando bastante fuerte. Ja, ja. Ujú. Pero ahora ya sé por dónde llevarlo. La presión no es siempre la misma, porque lo estándar no siempre se cumple, ¿no es cierto? A veces Correcto. aumenta la presión, a veces disminuye la presión. Correcto. Correcto. Ujú. Ahora, ¿cuándo disminuye la presión, por ejemplo? A ver, Relacionándolo con temperatura de repente. mira. Y esto es una cosa bastante fácil para que se entienda respecto a lo que por qué se afecta la presión con la temperatura. Porque hay una relación entre la densidad, que hemos hablado un poquito de densidad en el anterior video que habíamos mencionado. La densidad es la cantidad de masa, cantidad de moléculas que tú tienes en un volumen específico, metros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Pero es masa, es volumen. Entre Son cantidad mayor de de partículas de partículas aire. que están ahí. Entre mayor sea la cantidad de masa que tengas, obviamente mayor es la densidad. Y obviamente vas a poder ejercer mayor presión, porque hay una relación entre la presión, la densidad y la temperatura. Cuando tú incrementas la cantidad de masa, de moléculas, vas a poder ejercer mayor fuerza en un área. Ujú. Y, Entonces, dale. ay, te interrumpí. Pero para añadir, presión es fuerza sobre área, fuerza aplicada en un área determinada, ¿no es cierto? Y Correcto. fuerza es masa por aceleración. Entonces, al tener mayor densidad, mayor masa, por esa misma formulita vas a tener sí o sí mayor fuerza. Y presión es fuerza en un área determinada. Entonces, sí o sí vas a tener mayor presión. Correcto, eso es correcto. Y la presión está, las fuerzas definitivamente están, la fuerza está relacionada definitivamente a nuestra presión, de todas maneras. Entonces, yo puedo aumentar la presión, yo puedo aumentar la presión, incrementando, por ejemplo, la cantidad de masa que está ejerciendo la fuerza en un área específica, ¿no? Ahora, Exacto. si yo achico el área, si yo achico el área donde yo estoy ejerciendo esa presión, estoy ejerciendo esa fuerza, la presión aumenta. La presión aumenta un montón. Mira, ejemplo, para que se vaya entendiendo presión, ¿ya? Para que se vaya entendiendo presión. ¿Cuánta presión o quién crees que pueda ejercer mayor presión? ¿Una pata de elefante, un elefante que pone su pata en un área? ¿O un taco o una chica parada en un taco 9? Esos taco aguja 9. Ajá. Te has puesto, has ido a las fiestas con taquito de aguja. Nunca te has puesto un taquito. No de comida. Sí, me duran media hora, pero sí. Pero ya sabes a cuál me refiero. Correcto. ¿Cuál es el que más presión ejerce? El taco, El taco. ¿Por qué? porque el área es menor, El donde aplica área. la fuerza. Correcto. La presión es enorme. Entonces, entre menor área y mayor cantidad, digamos, no importa la fuerza que yo ejerza ahí, la presión aumenta increíblemente. ¿No es cierto? Lo mismo ocurre con la patita del elefante. Puede pesar 7 toneladas, pero su peso está distribuido en una mayor área. Exacto. Entonces Ujú. su presión baja. Nuevamente volvamos al tema de la temperatura. Cuando tú tienes mucha temperatura, el gas, el aire se expande y ya no tiene tanta masa. Y sobre el Ejerce una área, menor la presión. pulgada cuadrada, entonces ya no va a haber tanta fuerza que ejercer.
y la presión baja. Entonces, cuando hace mucho calor, el gas se expande, sus moléculas se expanden, hay menos cantidad de masa y ya la presión que se puede ejercer es menor. Pero ¿qué pasa con el frío? ¿Qué pasa con el frío? Cuando disminuye la temperatura, Cuando dices. disminuye la temperatura. Ah, ya, en ese caso tenemos mayor densidad, o sea, tenemos mayor masa en un espacio determinado, en un volumen determinado, y al tener mayor masa, va a generar una mayor fuerza. Quiere decir mayor presión. Y vas a incrementar la presión. Exacto. Correcto. Entonces, se puede esperar que en días cálidos la presión sea un poco menor que en días con temperaturas más bajas, ¿no es cierto? Correcto. En facilito, entonces, en los días frío hay mucha cantidad de moléculas que se han juntado, porque como están, no, hace frío, se juntan, se han juntado, el volumen del aire se ha contraído. En facilito, el aire se contrae con el frío en la atmósfera y puede ejercer más fuerza en una específica área. Entonces, en Y eso frío es presión. hay mayor presión. Y en el calor, las moléculas se expanden, no hay tanta molécula en la misma área, no puede ejercer la misma presión. Bajan las presiones. Tran, es facilito Al toque. y rápido. ¿Qué más? ¿Qué más con presión? ¿Dónde lo podemos utilizar? ¿Dónde podemos utilizar presión? ¿En qué nos sirve? Aparte de atmósfera. Aparte de, o sea, ¿te refieres a en qué cursos tocamos Sí, presión aparte perdón, de meteorología. de meteorología? Bueno, por ejemplo, cuando explicamos el funcionamiento de los instrumentos, por ejemplo, altímetro, incluso el velocímetro, etcétera, también Hablemos de la presión. utilizamos la presión. Porque de hecho el altímetro, no vamos a hablar de eso en este video, pero el altímetro no lee altitudes como tal, sino lo que hace es leer líneas de presión. Entonces Oye, ahí también nos sirve. y tú sabes algo adicional. Lo que estamos hablando, por si acaso, estamos hablando. Ya si alguien ha llegado hasta este punto en el video, es porque es ratón de biblioteca. Es diferente. Le gusta definitivamente ser un piloto diferente. Seguramente nos va a dejar algún mensaje y déjenos un mensaje. Déjenos un mensaje si han llegado hasta este punto del video. Pero de lo que estamos hablando es básicamente de la atmósfera y de la presión. Lo hemos relacionado con otros instrumentos, pero normalmente lo que estamos acá tratando de explicarles es el comportamiento del gas llamado aire, el fluido, y su presión cuando no hay movimiento, porque esto es presión estática. La Claro. presión estática es el mejor ejemplo o es la mejor manera de explicarlo es en la atmósfera. Oye, pero la atmósfera se mueve, entonces hay dinamismo. Sí, pero para fines de estudio consideramos a la atmósfera como quieta. Por eso decimos 14 libras, 14.7 libras por pulgada cuadrada. La atmósfera, Claro. esa columna de aire, te presiona de esa manera. Pero es presión estática. Y la presión estática es el estudio de las fuerzas que ejerce un gas cuando ni un objeto ni el gas se están moviendo. Están En en este caso, movimiento. no se está moviendo ni el aire, ni yo, ni tú, ni el objeto. Entonces nos está dando una presión estática. ¿Todos los fluidos ejercen presión sobre los cuerpos cuando no se mueven? Sí, siempre. Claro que Todos. yes. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Oye, espérate. Faltó algo aquí. Faltó algo, ¿sabes? ¿Qué cosa? Estamos hablando de pressure. Y yo Dite. había preparado, había preparado mi canción. Y recién te acuerdas al final del video. No, pues, pero con eso podemos ir despidiendo la parte de presión, ¿eh? Under Hasta el pressure. próximo tema. Hasta el próximo tema. Yo creo que así se entendió. Ya. Yo creería que sí. No está difícil. No. No está difícil. Pero igual, que nos dejen sus preguntas. Si es que alguien tiene dudas o algo, ¿no? O sugerencias de qué tema le gustaría ver de repente en el siguiente También. video. Y si yo creo que le hemos explicado presión bastante bien para que los chicos entiendan por qué la presión cambia con la temperatura, por qué está relacionada la presión a la Claro. densidad. Y por eso, solamente para como cerrar lo que yo quería decir, es que probablemente la presión muy pocas veces sea la presión estándar, porque la temperatura cambia día a día, Correcto. dependiendo de dónde estés en la Tierra, entonces por eso es que tenemos estos cambios de presión. Correcto. Correcto. Y nos vemos en el próximo tema.
Nos vemos, Dittel. Cuídate, Miquela. Chao. Adiós.